Bien, vamos a continuar entonces con el ejemplo. Hasta este punto hay preguntas de cómo hallamos los puntos críticos y ya van a ver ustedes para qué nos sirven los puntos críticos, ¿verdad? ¿No? Bueno, Dele, profe. seguimos entonces. Lo que vamos a hacer con esas tres líneas es una recta numérica donde vamos a ubicar los puntos críticos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer por acá, en la misma dirección, una recta numérica, vamos a ubicar 0, 0, 0, ¿verdad? Son tres rectas numéricas, donde lógicamente hay un 0, ¿verdad? Del 0 hacia atrás sabemos que son números negativos, ¿verdad? Por aquí tendríamos un ¿qué? Un -1, por aquí un -2, por aquí un -3, y así sucesivamente hacia atrás, ¿verdad? Aquí diríamos entonces que tenemos un -1, un -2, un -3, de la misma forma acá, ¿verdad? -1, -2, -3, -1, -2, -3. Luego hacia adelante, de igual manera, el 0 hacia adelante, pues lógicamente vamos a obtener números positivos, ¿verdad? Acá diríamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, y lo voy a dejar hasta el 6. Y sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo aquí, ¿verdad? Ustedes, pero solo voy a marcar lo de arriba para y ustedes tienen la idea de que abajo tendrían que haber los mismos números también, ¿verdad? Bueno, si tiende a confundir, mejor lo salgamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son tres rectas numéricas exactamente iguales, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué lo hice solo desde el -3 hasta el 6? Porque en este caso, mis puntos críticos, ¿cuáles eran? Mis puntos críticos eran el -2 -2 y y el 5. 5, ¿verdad? Entonces, dentro de estas rectas numéricas, ¿ubicamos el -2? Sí. ¿Ubicamos el 5? También. Entonces, la recta numérica en este caso la voy a dibujar respecto a mis puntos críticos, incluyendo mis puntos críticos. Y voy a marcar una línea vertical como diciendo esa es la frontera de ese punto crítico. Por ejemplo, acá para el -2, que sería mi primer punto crítico, voy a marcar una línea exactamente acá para las tres rectas numéricas, así. Sí se nota ahí, ¿verdad? Que está en el -2, ¿verdad? Y hago lo mismo para este 5 de acá, otra frontera, ¿verdad?
¿Y cuántos espacios me quedan ahora? Me queda un espacio acá, un espacio central y otro espacio a la orilla, ¿verdad? Estoy dividiendo la recta numérica prácticamente en 3 partes iguales. De esa forma, ¿verdad? Entonces la frontera en este caso, como yo les decía, la línea recta lo voy a marcar a los puntos críticos. Y los puntos críticos se encuentran exactamente en la misma posición en mis 3 rectas numéricas. Lo mismo acá para el 5, ¿verdad? Quedamos en que esta recta numérica es para este x menos 5, ¿verdad? Ubiquémonos en la primera recta numérica, acá, en la número 1, en la primera recta numérica. Veamos. Si yo sustituyo, por ejemplo, todos los números anteriores a menos 2, o incluso el mismo menos 2, lo sustituyo acá en x, ¿qué va a pasar? ¿Será que se va a volver un número positivo o un número negativo? ¿O sigue siendo un número negativo? Por ejemplo, yo tengo para el primer paréntesis, ¿verdad? X menos 5. Para esta primera frontera, donde es menos 2. Por ejemplo, aquí tendría que tener menos 4, menos 5, menos 6, hasta el negativo infinito. Pero cualquier número que sea anterior a ese menos 2, donde está la primera frontera, o el mismo menos 2, al sustituirlo acá, ¿qué obtengo? ¿Un número positivo o un número negativo? Probemos con el menos 3. Menos 3, menos 5. ¿A qué va a ser igual? Un número positivo. No. Ah, no, perdón. Menos 3 y menos 5. Menos 8, ¿sí o no? O incluso el mismo menos 2, probemos con el mismo menos 2. Menos 2, menos 5, ¿a qué va a ser igual? Menos 7. Menos 7. Y si tuviéramos acá un menos 4, lo sustituimos aquí, ¿a qué va a ser igual? Menos 9. Menos 9. 9, menos 9. ¿Y a qué conclusión llegamos ahí? Que todos los números anteriores a menos 2 e incluso el mismo menos 2, cuando yo los sustituya acá en el primer paréntesis, ¿qué número voy a obtener? ¿Un número? 0. Negativo. Negativo, ¿verdad? Todos los números que yo voy a obtener aquí, al sustituirlos aquí en la X como lo hicimos acá, va a ser ¿qué? Negativo. Después de esta parte, ahora veamos esta siguiente parte de acá. Ahora estamos, ya no estamos en esta área acá antes del menos 2. Ahora vamos a tomar los números después del menos 2. ¿Qué números tengo después del menos 2? Tengo el menos 1, el 0, 1, 2, 3, 4 y el mismo 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué número voy a obtener yo si para el mismo paréntesis sustituyo cualquiera de estos números? ¿Qué número voy a obtener? Probemos con el menos 1, por ejemplo. Menos 1, menos 5, ¿eso va a ser igual a qué? A menos Menos 6. 6. Para el 0, 0 menos 5, ¿eso va a ser igual a qué? A menos 5. Para el 1, 1 menos 5, menos 4. Para el 2, 2 menos 5, eso es igual a menos 3. Para el 3, 3 menos 5, eso va a ser igual a qué? A menos 2. Para el 4, 3 menos 5, perdón, 4 menos 5 es menos 1, ¿verdad? Y para el mismo 5, 5 menos 5 va a ser igual a 0. Pero sabemos que el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy probando que si yo sustituyo
Vean, si yo sustituyo cualquiera de esos números que están en medio de estas dos líneas que yo marqué a partir de mi punto crítico, ¿qué va a pasar? ¿Qué número voy a obtener? ¿Positivo Números o negativos. Positivo. negativo? ¿Verdad? Y lo marco aquí, significa que todos estos números hacen negativo el paréntesis. O sea que lo que yo voy a obtener ahí va a ser un número negativo. Ahora, ¿qué pasa si para el mismo paréntesis x menos 5 a partir del 6, por ejemplo, o incluso a partir del, si yo tuviera un 5.1, por ejemplo, un 5.2, un 5.3, vamos a tomarlo a partir del 6. ¿Qué va a pasar si yo sustituyo a la x acá por un 6 y digo 6 menos 5? ¿Qué va a pasar? ¿Qué número voy a obtener? Positivo. Un positivo 1, ¿verdad? Y aquí, si yo sustituyo la x por un 7, también voy a obtener Positivo. positivo, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los números que hay después de esta línea, todos esos números, al sustituirlos en el paréntesis que yo tengo acá, van a hacer el paréntesis, ¿qué? Positivo. ¿Verdad? ¿Se entiende esa parte? Bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, lo mismo hacemos para x más 2. Los números que están acá hacen negativo, si los sustituimos en x más 2, ¿lo hacen positivo o negativo? Negativo. ¿Ah? Negativo. Negativo. Ya digo. Probemos con el menos 3. Menos 3 más 2, ¿eso es igual a qué? A menos 1. Si yo sustituyo, por ejemplo, menos 4 más 2, ¿eso va a ser igual a qué? A menos 2. O sea que todos los números que hay de aquí, del 2 hacia atrás, hacen negativo Negativos. el paréntesis. Por lo tanto, yo aquí escribo un negativo. Ahora bien, todos los números que hay a partir del menos 1 hasta llegar hasta acá, ¿lo vuelven positivo o negativo al paréntesis? Positivo. Positivos. Positivo, ¿verdad? Positivos. Porque si sustituimos este menos 1 acá en x, menos 1 más 2 sería 1 positivo. Y si sustituimos el 0, 0 más 2 es 2 positivo. 2. El 1, 1 más 2, 3, 2 más 2, 4, 3 más 2, 5, 4 más 2, 5, 5 más 2, 7. O sea que todos estos números, cuando yo los sustituya acá por x, van a ser positivos todo este espacio, todo el paréntesis, perdón. Por lo tanto, aquí decimos que es positivo. Y todos los números que hay a partir de acá hacia adelante hacen positivo o negativo la expresión. Positivos. Positivo. Positiva. Positivo. Porque si todos estos lo hicieron positivo, lógicamente que aquí van a seguir siendo positivos, ¿verdad? Y de esta manera obtenemos los signos de los dos primeros. ¿Para qué me van a servir esos signos? Pues para obtener el signo de abajo, ¿verdad? Aquí hago una multiplicación de signos. Menos por menos, ¿qué me da? Menos. Menos. Más. Más. ¿Ah? Más. Menos por menos más. ¿Seguros? Sí. ¿Sí? Los hago dudar, ¿verdad usted? Sí, me vas a dudar, qué mala onda. Menos por más, ¿qué me da? Menos. 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 Menos, ¿verdad? O sea que en este espacio para este paréntesis va a ser menos. Y más por más, ¿qué me da? Más. Más. Bueno. Al final, esta es una desigualdad abierta o cerrada. Abierta. Abierta. Abierta, ¿por qué abierta? Vamos a regresar a la ecuación original. Dice mayor que, ¿se acuerdan lo de mayor y menor que en las desigualdades lineales? Si decía mayor que,
significa que el número que está antes o la X no se incluye. Son los números mayores a ese. Ahora cuando decía mayor o igual que, entonces se toma en cuenta el número, pero aquí no dice mayor o igual que, simplemente dice mayor que, ¿verdad? Entonces, en este caso, para una desigualdad abierta, lo que utilizamos son paréntesis, ¿verdad? Este caso, entonces, de los signos, ya sea mayor o menor que, me está indicando de que voy a utilizar paréntesis, porque no se incluye al número que aparece ahí, ¿verdad? Y en este caso voy a obtener dos respuestas. ¿Cuál sería mi primera respuesta? En este caso, los números que vienen anterior al -2, ¿cuál serían? Positivo. No. Todos los números anteriores al -2 son Negativos. negativos. Y si sigo hacia acá un -4, -5, -6, -7. Siguen siendo negativos. Viene entonces desde el infinito, negativos. ¿Hasta dónde? Hasta el -2. Sin incluir el -2, ¿verdad? Porque dice mayor, Ajá. ¿verdad? Entonces, Ajá. hasta el -2. Por eso utilizo paréntesis para indicar de que en este caso No se incluye. el -2, no incluye el -2. Y luego acá, mi siguiente respuesta va a estar dada por el siguiente punto crítico, que sería 5, coma. Y de aquí en adelante, ¿qué números hay? Positivos. Sería infinitos 6, 7, positivos. 8, 9, 10, hasta el infinito positivo. ¿Verdad? Y tampoco se incluye el 5 al indicar lo que está entre paréntesis. ¿Verdad? De esa manera, entonces, obtenemos la respuesta de forma gráfica, calculando puntos críticos, y la misma gráfica nos sirve para hallar la respuesta. Si se dan cuenta en el ejemplo que aparece ahí en su libro, en la página 27, dice resolver las siguientes desigualdades. Dice ahí x cuadrado menos x menos 12 mayor que 0. Pues yo no sé, pero a mí se me hace un poquito más complicado entenderlo de esa forma que trabajarlo de esta forma por medio de una gráfica, ¿verdad? Media vez usted encuentra sus puntos críticos, ese le va a dar la frontera para cada uno. Por ejemplo, en este caso, para ese ejemplo, ¿cuáles serían los puntos críticos? ¿En qué ejercicio está, profe? Está en la página 27, en el ejemplo que está donde usted leyó, en el ejercicio A, en el ejemplo A. Dice x cuadrado menos x menos 12. Y ahí factorizan, resuelven la ecuación por factorización. Para encontrar, ahí no habla de puntos críticos, por supuesto, ¿verdad? Esto es otra forma que para resolver las desigualdades, pero si ustedes lo trabajan así como lo trabajamos aquí, lo resuelven así como lo trabajamos aquí de forma gráfica, se van a dar cuenta ustedes de que van a llegar al mismo resultado, porque en este caso el resultado que aparece en la parte de abajo dice es desde el menos infinito, coma, menos 3. Y el otro sería desde el 4, hasta el infinito positivo. Bueno. ¿Dudas con esto? ¿No? No. Profe, mire, una pregunta del ejemplo que está aquí. Por ejemplo, si fuéramos a factorizar el ejemplo que nos acaba de mencionar, sería, por ejemplo, ¿cómo sería? Sería, abro dos paréntesis, iría X, ¿sí va? Sí. X, menos, en el primer paréntesis,
Y en más, y en otro menos por menos da más, ajá. va. Y ahí tiene que poner 1, ¿ah? Porque es un 1 que está para la X. Sí, podría, pero no se anota, ¿verdad? Pero ¿sabes? Ahí pondría una X en el primer paréntesis, otra X. Sí, la X en este caso va en las dos paréntesis. O sea, se factoriza Sí, X. Se pero factoriza. la X en donde está sola, que yo dije que valía 1. Ajá. Ahí se pondría un 1 o solo la X, como dijo que igual se daba por entendido, Solo la X. o solo la X, va. Y en el otro sería el 12, en el segundo paréntesis, va. No. No es que mire, pues la forma de factorizar ahí es abrir los dos paréntesis, se anota X en ambos paréntesis, luego Ajá, el signo del primer paréntesis es menos y el del segundo ajá, paréntesis viene dado por la multiplicación de los signos de la ecuación original, que en este caso menos por menos da más. ya más. Y luego ahora se buscan dos números que multiplicados den 12 y que restados en este caso den el El término 1. de medio, un menos 1. Ah, sí, puedes tener razón, es cierto. Ah, ok, ok, ok. Esa era mi pregunta. Gracias, profe. Bueno, por ejemplo, para ese primer paréntesis, el punto crítico sería un más 4, ¿verdad? Porque ese más 4, cuando usted lo resta con menos 4, se vuelve 0 ese paréntesis. Y en el otro paréntesis sería un menos 3, sería su punto crítico. Que al restarlo con 3 se vuelve 0 también. Entonces, esos serían sus puntos críticos. ¿Verdad? Lo puede solucionar de esa forma porque yo realmente veo un poquito más complicado la resolución que tienen ahí en el libro. De hecho, ahí ellos no utilizan gráficas, ¿va? No lo resuelven por forma gráfica. Bien, entonces, jóvenes, vamos a platicar ya para lo de la actividad del día de mañana. Profe,